Y si ustedes bien recordarán, la última vez que estuvimos en este estudio de esta serie, llegamos al final de la carta. Llegamos a lo que es el capítulo 6. Y esta última sección de este capítulo 6, que Dios mediante, hermanos, vamos a estar usando quizás las próximas 5 o 6 semanas en adelante para desglosar de una manera amplia y profunda esta sección, que de hecho abarca del capítulo 10 hasta lo que es el versículo 24. Lo vamos a hacer porque el tema que Pablo va a tratar ahí en esa sección es un tema fundamental para nosotros los creyentes. Y ese tema es la realidad de la lucha espiritual que todo cristiano verdadero está librando. Desafortunadamente hoy en día, como nunca antes, hermanos, se hace o se habla mucho acerca de la guerra espiritual. Y esta guerra espiritual de la cual muchos hablan, cuando se examina a la luz de la Biblia, inmediatamente uno se da cuenta de que esta guerra espiritual es totalmente malentendida, sobre todo por cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, en esta guerra espiritual antibíblica, eh, según ellos, se le arrebata al diablo lo que supuestamente el diablo les quitó. Y bueno, esto va totalmente en contra de lo que es la revelación de la Biblia. Y quizás usted la conozca, la siguiente persona que voy a nombrar, pero ella es una precursora de esta falsa enseñanza, esta autodenominada profeta Nancy Amancio. Ella escribió una canción propagando esta falsa enseñanza. Y quiero que escuche por un momento lo que dice el coro de la canción. Dice, hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Note que esta canción, esta mujer se la está dirigiendo a Satanás, se la está cantando a él. Dice, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Llega uno al puente de la canción y dice ella, yo arrebato mi familia, yo arrebato mi salud, yo arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa, arrebato todo lo que es mío. Bueno, a la luz de las escrituras, podemos decir que toda esta lírica es contraria a la revelación de Dios. Mire, vamos a empezar por el hecho de que esta canción, como ya hice notar, es dedicada al diablo. Ella se la está dirigiendo a él. Y la pregunta es, ¿dónde en la Biblia se nos exhorta a hablar o a contender o a discutir con el diablo? Como si el diablo fuera omnipresente. Vamos a pensar en la historia de Job, porque en esa historia la Biblia nos arroja mucha luz sobre la relación de Satanás con Dios y con los siervos de Dios. La Biblia nos dice que el diablo un día llegó al trono de Dios, a la presencia de Dios, y fue el mismo Dios quien trajo a Job a esa conversación que tuvieron. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Ninguno como él en la tierra. Él es recto, él es apartado del mal. Y el diablo le responde a Dios, ¿acaso Job teme a Dios de balde? O sea, le has bendecido el trabajo de sus manos, lo has prosperado como a nadie en la tierra. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si él no deja de serte fiel. Y verás si él no deja de adorarte. Y bueno, ¿qué le dijo Dios a Satanás? He aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas su mano sobre él. Ya esto de entrada nos dice que Satanás no podía hacerle nada a Job, el gran siervo de Dios, sin el permiso de Dios. O sea que en última instancia es Dios quien quita. De hecho, el mismo Job reconocía esto, él sabía que todo lo que provenía o lo que él tenía provenía de Dios. ¿Recuerdas cuando ya Satanás, por permiso de Dios, le quita todo, posesiones, hijos, hijas? Lo único que le dejó fue a su esposa tóxica y quejumbrosa como castigo, yo creo, que terminó diciéndole, aún así sigues siendo fiel a tu Dios, muérete. Bueno, cuando se le quita todo, Job exclamó, Jehová Dios, Jehová qué, quitó sea el nombre de Dios alabado. O sea, el mismo Job sabía que las bendiciones que él tenía provenían de Dios y solamente Dios se las podía quitar. Y bueno, la pregunta es, ¿dónde vemos a Job discutiendo con el diablo? En ninguna parte. De hecho, Job ni siquiera se enteró de que hubo esta conversación entre Dios y Satanás. Así es que Job no fue contra el diablo y le dijo, hoy me apodero de todo lo que me pertenece. Y ahora tú me vas a devolver todo lo que me quitaste con creces, con aumento. No hizo nada de eso, Job. Lo único que dijo, según el versículo 21 del capítulo 1, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahora, si usted va al final de esta historia, en el capítulo 42, vemos que Job fue completamente restaurado.
Dios le dio el doble, no se lo dio el diablo. O sea, ¿quién restauró a Job? Dios. Dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, según la enseñanza detrás de esta canción, hereje, yo sé que a lo mejor es de tus favoritas, Dios te está diciendo, ten cuidado con lo que cantas. Todo lo que tú hablas y proclamas y cantas, mételo a la luz de la Biblia. Bueno, lo que hay detrás de esta canción hereje es que supuestamente nosotros debemos de tomar la autoridad que hemos recibido de Dios e ir contra Satanás y arrebatarle a él todo lo que supuestamente Dios nos había dado, ahora está en su mano. Bueno, esto es una canción totalmente contraria a la revelación de Dios. La Biblia nunca nos va a exhortar a hablar, a discutir con el diablo, ni siquiera a reprenderlo, hermanos. Para empezar, Satanás no es omnipresente, es como tú y como yo. ¿Te imaginas que yo te dijera, ahora sí me voy a desquitar con esta persona que me ha estado haciendo la vida imposible? Imagínate una persona que me ha estado haciendo la vida imposible y tú ya me estás diciendo, menso, ya no te dejes, ya ve, ya habla. Y te imaginas que yo te diga, ¿sabes qué? Ahora sí, después de 4 años que esta mujer me ha estado haciendo la vida imposible, voy a ir a decirle lo que se merece. Y yo salga de donde tú estás y vaya a un cuarto solo y le empiece yo a decirle cosas a esa mujer. Esa mujer ni siquiera está ahí. Bueno, así a veces pasa con ciertos hermanos que yo solía pensar así, pero gracias a Dios por someterme a la palabra de Dios y escudriñarla de manera diligente, Dios me sacó de ese error. Pero vemos hoy cristianos ingenuos, sinceros, hablándole a Satanás como si él pudiera oír. Y luego hablándole y dándole órdenes. O sea, a pesar de que no es omnipresente, Satanás no es cualquier rango de ángel. No, claro que no, hermanos. Así que hoy tenemos a muchas personas discutiendo con el diablo, dándole órdenes. Y escucha lo que dice Dios a través de Judas, capítulo 1, versículo 9. Dice ahí Judas, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, o sea, estas personas con delirios que han enloquecido, dice, mancillan la carne y escucha lo siguiente, rechazan la autoridad, la desafían y blasfeman de las potestades superiores. Aquí se está refiriendo a los seres angelicales por lo que va a pasar a decir Judas a continuación. Dice ahí, sin embargo, cuando el arcángel Miguel, o sea, no es el ángel Miguel, es el arcángel, él está en un rango de autoridad y de poder mayor que el ángel Gabriel. Dice Judas, estos cuates que delirian y que vienen y rechazan, vienen y desafían la autoridad de ciertos ángeles espirituales. Dice, no se dan cuenta que ni siquiera el arcángel Miguel, que cuando contendía con el diablo, disputó con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, no se atrevió a desafiarlo. ¿Por qué? Porque él entendía lo que era su rango y lo que era el rango de Satanás y lo que es el rango del Dios Todopoderoso. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El arcángel Miguel sabía que a Dios le correspondía ¿qué? Reprender a Satanás. Y es por eso que sigue diciendo Judas, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero ahí tenemos un montón de hermanitos y esto te manifiesta la ignorancia de Biblia que tienen, aunque sepan muchos otros pasajes, porque esto es súper claro. Súper claro, así como cuando le dices a un católico, ahí dice la Biblia que no debemos de tener dioses ajenos. Ahí dice, sí está claro, ¿verdad? Pero ellos no es que no lo vean, son tercos, son obstinados. Y así creyeron mis abuelitos, mis padres y yo también. Bueno, pareciera que esas mismas personas que aunque creen ciertamente lo que dice la Biblia acerca de las estatuas, pues estas personas cuando ven este tipo de pasajes no lo miran así. Y no es porque no entiendan, es por su necedad. Entonces, si el arcángel Miguel no se atrevió a enjuiciar, a blasfemar contra Satanás, sino que le dijo, Dios te reprenda. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para creer que podemos hablarle al diablo primero si ni siquiera sabemos si está presente? Y lo segundo, no nos corresponde a nosotros hacer todo eso. O sea, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar a un siervo de Dios hablándole a Satanás y mucho menos dándole órdenes. Ni siquiera a Jesucristo, que él vino a esta tierra como hombre, ¿verdad? Y tenía que mantenerse como hombre, como Dios él lo hubiera podido reprender. Pero como hombre, que Jesús es el modelo de modelo, quiere ser un buen cristiano, imita a Jesús.
aún en esta área. Mismo Jesús, cuando fue tentado por el diablo, él no le dio órdenes, más bien lo resistió. ¿Haciendo qué? ¿Cómo lo resiste? Sometiéndose a la palabra de Dios. Dijo 3 veces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Por lo tanto, no me estés tentando y no me estés diciendo que yo pueda convertir esa piedra en pan. No. Y vuelve a decirle, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, Jesús aquí nos llama a todos los cristianos a hacer con Satanás lo que Él mismo hizo y que además corresponde con lo que el Espíritu Santo de Jesús inspiró a Santiago a escribir y a exhortar. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, ¿cómo? Resistir al diablo y ¿qué? Y huirá de ustedes. ¿Cómo huye el diablo? Reprendiéndolo, atándolo. Son locuras, son delirios. Eso no es bíblico. No, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, sométanse a Dios, sométanse a Dios. Es decir, empiecen a obedecerlo, dejen de pecar. Es por eso que a veces Dios envía al enemigo para que venga y los aflija con propósitos redentores, para que entonces volteen a verme. Pero ahí dice, no, más bien como ustedes deben de resistir al diablo, es sometiéndose a Dios. Pártense del pecado y verán si el diablo no huye de ustedes. Fue lo mismo que hizo Jesús. Cuando lo resiste con la palabra de Dios, sometiéndose a Dios a través de su voluntad escrita, el diablo se fue de él. Entonces vemos hoy en día, hermanos, que muchos cristianos que hacen esa guerra espiritual errada por los versículos que vemos aquí, es que ellos no se dan cuenta de lo falso que es esto y de cómo perjudica a otras personas, porque otras personas, como yo cuando tenía Biblia, ahí estaba yo haciendo lo que otros decían. Y la cosa es que, hermanos, es de suprema importancia que nosotros los cristianos estemos bien apercibidos, pero bíblicamente, no solamente de la realidad de esta guerra espiritual, sino del enemigo con el cual nos estamos enfrentando. Y además debemos de estar apercibidos de la realidad que Dios nos ha dado recursos para pelear esta guerra espiritual. De lo contrario, vamos a ser presa fácil de las seducciones, de las tentaciones y del engaño del enemigo de nuestras almas. De allí el por qué vamos a estar estudiando estos últimos versículos en esta carta durante las próximas 5 a 6 semanas, debido a que este tema es sumamente fundamental y requiere que profundicemos detenidamente para que entonces veamos, hermano, la importancia que tiene en nuestras vidas. Ahora, antes de empezar a desglosar los primeros 4 versículos, hermanos, de esta sección, vamos, hermanos, a recordar de manera general lo que Pablo ya nos dijo en los primeros 5 versículos, o capítulos, mejor dicho. Para que entonces a la luz de este resumen de lo que Pablo ya nos dijo en los primeros 5 capítulos, entonces nosotros podamos entender lo que Pablo va a decir a continuación. Y mire, si usted recuerda, eh, por lo que le acabo de decir al inicio, que estamos ya en la semana 21, por 20 semanas que usamos para expandir esta carta, pues nosotros nos dimos cuenta de que esta carta puede, por así decirse, dividirse en 2 secciones principales de manera general. ¿Cuáles son esas 2 secciones principales? Bueno, la primera sección, que abarca del capítulo 1 al 3, ahí encontramos a Pablo que escribe de una manera doctrinal. O sea, tú ves los primeros 3 capítulos y te vas a dar cuenta que predomina ahí la doctrina. Ahí no vas a encontrar ningún mandato, salvo ese mandato que Pablo dice, debemos de acordarnos de lo que antes éramos. Recuérdense lo que ustedes eran antes de venir a Cristo. Pero esa primera sección, ahí tú vas a ver doctrina tras doctrina. ¿Recuerdas cómo inició Pablo? Con un tono afirmativo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Pablo empieza él a ampliar de una manera clara cómo nosotros tenemos incontables bendiciones, beneficios, privilegios por el solo hecho de estar en Cristo. Esa es enseñanza, eso es doctrina, esas son verdades. Doctrina, algo que la iglesia moderna no quiere. Ellos quieren predicaciones amenas, que estén llenas de chistes, de humor, que sean muy cortas y que mejor nos den show, quizás en la música y haciendo otras cosas. Ellos no quieren quemarse la pestaña, como se dice. Sin embargo, sin doctrina no podemos conocer a Dios, hermanos. Doctrina es enseñanza.
sin la enseñanza que está en la Biblia, no vamos a poder pelear bien esta guerra espiritual. Es por eso que vemos a esas personas hablándole a Satanás, porque no tienen doctrina, reprendiéndolo a él, cuando la Biblia nos dice, no, ese no es tu papel. Entonces, de ahí la importancia de la doctrina. Y Pablo sabe, de hecho, eso era lo típico de Pablo. Cada vez que escribía una carta, él empezaba con doctrina, recordándonos lo que Dios ha hecho por nosotros, a pesar de que éramos pecadores, para que a la luz de lo que ya Dios hizo por nosotros, a pesar de ser pecadores, nosotros nos animemos a ¿qué? A obedecer las exhortaciones que hay a través de cada carta del apóstol Pablo. Entonces, la primera sección vemos que hay doctrina, pero la segunda sección, que corre desde el capítulo 4 al 6, ahí encontramos las órdenes. Es una sección donde vemos a Pablo escribir lo que es lo práctico, lo que nosotros debemos obedecer a la luz de lo que somos, de lo que tenemos, gracias únicamente a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces ahí encontramos a Pablo en esta segunda sección escribiéndole a los Efesios en un tono imperativo, en un tono de orden. Y por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 1, vemos que Pablo dice, por lo tanto, le ruego, o sea, debido a todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. O sea, recuerden los privilegios, las infinitas bendiciones que ya tenemos. O sea, Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y para ser adoptados, hijos suyos, para formar parte de su familia. Recuerden que somos aceptados gracias a la sangre de Jesucristo, que nos perdona todo pecado. O sea, no solamente fuimos constituidos miembros de la familia de Dios, sino también somos piedras vivas y ahora formamos parte de ese templo de Dios. Entonces Pablo dice, a la luz de eso, le ruego pues que anden como es digno la vocación con que fueron llamaron. Versículo 17 de este capítulo 4, ya no anden como los gentiles que anden en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, sean imitadores de Dios y anden en amor. Versículo 8 del capítulo 5, anden como hijos de luz. Y ya como que empieza a resumir Pablo estas exhortaciones. Dicen, miren pues con diligencia, ¿cómo andan? No como necios, sino como sabios. Entonces es muy notable este cambio que Pablo hace en esta segunda sección de su carta. La primera ya dijimos, encontramos verdad tras verdad acerca de lo que Dios hizo a nuestro favor para bendecirnos solamente por Cristo, pese a que éramos pecadores y no merecíamos tanta bendición. Y luego aquí en la segunda sección encontramos a Pablo dando mandamientos a la luz de toda esa bendición derramada en nosotros por parte de Dios. Ahora, por lo que estamos a punto de estudiar, es muy pertinente describir, hermano, lo que Pablo trata de hacer con esta iglesia a través de estos imperativos que vemos en esta segunda sección. En pocas palabras, podemos decir que Pablo exhorta, escucha, seria y urgentemente. Yo sé que a simple vista no puedes ver la seriedad y la urgencia que Pablo tiene al estar escribiendo esta carta, pero cuando tú meditas en lo que Pablo escribió ahí, tú tienes que concluir que Pablo no escribió a la esta carta. Lo hizo de una manera sobria, seria y con urgencia. Y bueno, Pablo de esa manera exhorta a la iglesia, en ese caso de Éfeso, a vivir como de una manera santa en todas sus relaciones sociales que ellos tenían. Y una vez más, hago ese énfasis, lo hace a la luz de lo que Cristo ya hizo por nosotros y además lo hace también a la luz del plan original, del propósito eterno de Dios. O sea, la exhortación que Pablo hace aquí, la hace sabiendo estas cosas, hermanos, sabiendo que el plan original de Dios al principio fue crear seres vivos que vivieran en unidad y en santidad. Cosa que, como vamos a ver, eso se rompió, ¿verdad? Cuando se reveló primeramente el mundo angelical dirigido por el diablo. Y, y el ser humano le siguió sus pasos gracias al engaño de Satanás. De igual manera se rebelaron contra Dios y bueno, ahí se rompió la unidad. Ahí se rompió esa manera que Dios al principio intentaba que así fuera, de vivir fuera del pecado. Y bueno, Pablo, teniendo esto en mente, él sabe que depende de la unidad de la iglesia y de la santidad de la iglesia el que ese plan de Dios se lleve a cabo. O sea, lo que va a hacer Pablo, como él sabe que la iglesia debe estar unida y en santidad, él empieza a decirle, ¿saben qué? Ustedes necesitan ser la luz del mundo, necesitan unidad, necesitan ustedes alcanzar a las personas, sí, con el mensaje del evangelio, pero que corresponda con su manera de vivir, porque de lo contrario el evangelio no va a ser creído. Entonces, de ahí las exhortaciones que encontramos de Pablo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al 16, Pablo le va a decir,
cristianos vivan en la iglesia de acuerdo a su llamado, es decir, dignamente. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia es el instrumento que Dios eligió para llevar a cabo ese plan original que fue, por decirlo así, frustrado temporalmente por el pecado del hombre y de los ángeles. Por lo tanto, ustedes, dice Pablo, les ruego que anden como es digno de su vocación, con humildad, mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos, diligentes en guardar esa unidad que el Espíritu Santo ya creó en ustedes, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vivan en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y bueno, ustedes han de recordar que no sé en qué semana exactamente de esta serie, hablamos acerca del propósito por qué Pablo escribió esta carta. Pero el propósito principal por el cual Pablo le escribe a los Efesios era para exhortarlos a mantener esa unidad dentro de la iglesia. Ese era el propósito, resolver la tensión que había entre miembros judíos y no judíos, porque cada grupo se sentía superior al otro. Y bueno, ahí había prejuicios, resentimientos y se están manifestando dentro de la iglesia. Y es por eso que Pablo inicia la carta afirmando que Dios de ambos pueblos, judíos y gentiles, nos hizo una sola familia, un solo templo. Por lo tanto, dejen de discutir. Tenemos el mismo Padre. El Espíritu Santo que mora ahora en nosotros es el Espíritu Santo que mora en todos. O sea, en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a los miembros de la iglesia de Éfeso es que todos los creyentes, independiente de cuál sea el trasfondo, todos ahora, por estar en Cristo, disfrutamos la misma posición espiritual y celestial. Y de ahí el llamado a mantener esa unidad, a mantener el crecimiento en la iglesia. Escucha los siguientes versículos que encontramos capítulo 4. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, como vemos, todos estos versículos dejan claro que Pablo estaba preocupado por la unidad de esta iglesia, por su crecimiento. ¿Y cómo no iba a estarlo, hermano? O sea, la unidad dentro de la iglesia es necesaria para el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Si a un bebé recién nacido tú le cortas un miembro de su cuerpo, no va a tener el crecimiento que debe tener, y sobre todo si es un miembro vital, ¿verdad? Bueno, Pablo sabe que si no hay unidad no va a haber crecimiento. Y por lo tanto escribe esto, porque él sabe que estos elementos son cruciales para la salud espiritual de la iglesia y además también para el desempeño del ministerio que tiene la iglesia, que es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces Pablo sabe que la unidad y además la santidad es de gran importancia porque de ello depende que el plan eterno de Dios se lleve a cabo. Y de hecho quiero hacer una pausa rápidamente para recordar cuál es ese propósito del plan eterno que Pablo nos habla a través de sus cartas. Ese plan eterno que Dios ah, creó antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara nada. Dios en su omnisciencia sabía que iba a crear seres angelicales y después seres terrenales. Y él sabía que se iban a revelar. Y aún así, a pesar de que él tenía ese conocimiento, a él le plació seguir adelante con la creación. Pero lo hizo porque a él le plació también restaurar todas las cosas, la rebelión en el cielo y en la tierra, en Cristo Jesús. Escucha lo que Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 10 de esa misma carta de Efesios. Y ahí nos va a decir cuál es ese propósito que Dios tiene en ese plan eterno. Dice ahí Pablo, según su beneplácito, o sea, según su regalada gana, pero de buena manera, el cual se había propuesto en sí mismo, dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La pregunta es, ¿qué cosas a Dios le plació restaurar en Cristo? Ahí nos dice, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Es decir, restaurar tanto las cosas que causó la rebelión de los ángeles dirigida por Satanás como las cosas que causó el pecado, la rebelión de Adán y de Eva. Y bueno, la Biblia nos dice que cuando los ángeles juntamente con Satanás se rebelaron contra Dios y de ahí le siguieron la rebelión de los seres humanos, bueno, se rompió ese propósito original que Dios tenía para su creación. ¿Cuál era ese propósito original? Como dije hace un momento, crear seres vivos y que vivieran en unidad y sin pecado para la alabanza de su nombre. Y bueno, tanto el pecado de los seres angelicales como el de los seres humanos destruyeron este propósito. ¿Y qué fue lo que trajo la rebelión de la creación de Dios?
división, discordia, enemistad entre Dios y su misma creación. Y es allí donde Pablo proclama este propósito de ese plan original, que es de restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Así que Dios envió a Cristo Jesús no solamente para restaurar las cosas en el cielo, sino sobre todo aquí en la tierra. Y bueno, esto nos enseña, hermanos, que hubo un momento en que la creación de Dios había orden, había autoridad, se sometían todos a Dios y no había pecado. Pero en el mismo momento en que los ángeles pecan, los hombres pecan, se rompe esa unidad, ese orden, se pierde la santidad de Dios en la creación de Dios. Y es ahí donde Dios dice, ok, aunque yo antes de crear nada sabía que esto iba a suceder, aún así yo permito que continúe la historia, la creación, porque yo tengo un plan de redención. Este plan de redención va a consistir en que Jesús va a derrotar primeramente a todos sus enemigos que se rebelaron en el mundo celestial, pero también tiene el plan de redimir a la creación, de redimir a los seres humanos. Y bueno, es de ahí, o es de ese plan que Pablo nos habla en lo que es en esta carta, en la carta a los Colosenses, ese plan original que Dios tenía al principio de mantener un mundo unido donde tanto familias como matrimonios, todas las instituciones humanas vivieran sin egoísmo, sin rivalidades, donde cada uno, por estar íntimamente conectados con Dios, estarían saturados de ese amor de Dios y entonces amarían a su prójimo como a ellos mismos. Sin embargo, y desafortunadamente, eso no fue así. Entró la rebelión, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso se cortó. Y bueno, Pablo ahora nos dice, todo eso es devastador, todo eso es sombrío. Sin embargo, hay esperanza porque Dios se ha propuesto reunir, es decir, restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Y bueno, como Pablo conocía muy bien ese plan original de Dios, es por ello que él llama a la iglesia a vivir en unidad. O sea, si Dios está tratando de restaurar todo a su plan original y en el plan original había unidad, ustedes deben de tener unidad. Y además deben de vivir en santidad. Así que Pablo no solamente usa toda la bendición que Dios ha derramado sobre nosotros, sino que también usa ese plan. O sea, a la luz de toda bendición espiritual que ya nos dio Dios por pura gracia y misericordia, y además a la luz del propósito del plan original de Dios, os le ruego, se comporten como deben de comportarse, a la luz de lo que ustedes son ahora, a la luz del plan original de Dios. Y bueno, es por eso que Pablo, de manera seria y urgente, él exhorta a la iglesia a vivir en unidad y además en santidad. ¿Por qué? Porque de esto depende, no tu salvación, de esto depende que el plan de Dios se lleve a cabo. Porque mira, si no hay unidad, no hay edificación en la iglesia. Y como no hay edificación en la iglesia, por consiguiente no va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, pues mucho menos va a haber santidad en la iglesia. ¿Y quién es el instrumento que a Dios le plació usar para llevar a cabo este plan de redención? La iglesia. Y sin unidad, o sea, Dios lo hubiera podido hacer de otra manera, pero a Él le plació usar, no ángeles para llevar a cabo su plan de redención, usar a la iglesia, usar a los pecadores redimidos por Cristo. Y de ahí el urgente llamado y serio, mantengan la unidad en la iglesia, apártense del pecado, porque cuando ustedes no hacen eso, se pierde o entorpecen el plan original de Dios. Así que hermanos, de ahí lo importante que es que nosotros obedezcamos todas esas exhortaciones. O sea, necesitamos unidad y santidad para que entonces haya edificación. Y como va a haber edificación y santidad, entonces vamos a ser efectivos a la hora de proclamar el mensaje de Jesús a los incrédulos. ¿Recuerda lo que Jesús le pidió a su Padre en oración? Juan 17, no ruego solamente por estos, por los apóstoles que estaban con él, sino también por los que han de creer. Dice, en mí, por la palabra de ellos. O sea, oraron por nosotros. Dios, Jesús, oró por nosotros. Y luego dice, para que todos sean uno como tú y yo, Padre. Que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú puedes saber mucha Biblia, pero si tu estilo de vida no corresponde a lo que tú proclamas creer, de nada sirve. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que sean uno, es necesario la unidad, que vea el mundo la unidad de cómo se quieren, a pesar de que son diferentes, a pesar de que muchas veces se ofenden, pero se perdonan y mantienen esa unidad y crecen, para que entonces el mundo crea que ciertamente este Jesús al cual proclaman cambia. Entonces, como vemos, si no hay unidad y santidad en la iglesia, ese mensaje de esperanza y salvación que proclamamos en Cristo Jesús no va a ser creíble. Y por lo tanto, ese plan eterno
que Dios está llevando a cabo va a ser truncado. No definitivamente, gracias a Dios, pero sí de una manera parcial. Y de ahí las exhortaciones del apóstol Pablo. Exhortaciones serias, urgentes. Compórtense como es digno de su llamado dentro de la iglesia. Sean solícitos en guardar la unidad. Están unidos. Y bueno, Pablo no solamente nos exhorta a andar como debemos de andar en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y de ahí las exhortaciones, esto pues digo y requiero el Señor, ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Si en verdad le oyeron a él y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañados. Más bien renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del hombre interior, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino palabra buena para la edificación de la iglesia, a fin de dar gracias a los que te escuchan, a los oyentes. Y termina diciendo Pablo, miren con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios. Así es que sean cristianos dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Y después Pablo pasa a decir que su cristianismo también sea notable en su matrimonio y en sus familias. Y es por eso que exhorta a las mujeres, mujeres, sujétense a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó así por ella. Y luego le dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Y padres, pues no provoquen a sus hijos a ira. O sea, compórtense dentro de la familia también como cristianos. Y dentro del mundo laboral, siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con ellos. Dejen a un lado las amenazas. Trátenlo como su amo, Cristo los trata a ustedes. Y vemos que el llamado de Pablo en general, ya de una manera así condensada, resumida, es miren con diligencia cómo están viviendo, para que entonces puedan corregir toda incongruencia. Y al hacer eso, ustedes van a ser más eficaces en el plan de Dios, en ese plan que está llevando a cabo y que los está usando ustedes. Y bueno, ahora sí, a la luz de todo esto, hermanos, dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos, es como si Pablo dijera, recuerda, ya es la última sección de la carta. Finalmente, hermanos míos, antes de terminar la carta, quiero decirles, hermanos, después de haberles dicho lo importante que es guardar la unidad y la santidad de la iglesia, porque por medio de la iglesia Dios está llevando a cabo ese propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya el hecho de que Pablo, antes de terminar esta carta, le recuerde lo importante que es estar siempre fortalecidos en el poder y la fuerza de Dios, bueno, nos enseña que vivir, hermanos, dignamente, de acuerdo al llamado que tenemos, vivir en congruencia de lo que somos en Cristo, vivir apartados del pecado y practicando la santidad, no será para nada fácil. Y lo vamos a ver de una manera más profunda en las siguientes semanas. O sea, Pablo nos va a decir, hay algunos enemigos que se van a poner acérrimamente para impedir, como del lugar, que ustedes vivan a la altura de ese llamado en unidad y en santidad. O sea, estos enemigos, va a decir Pablo, harán todo lo posible por impedir que ustedes vivan como es digno de su llamado, con el propósito de frustrar precisamente, aunque sea parcialmente, el plan de Dios. Ese plan que dice que Dios se ha propuesto a restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. Y de allí la exhortación de Pablo, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, debido a ello, a que tenemos esta lucha contra seres poderosísimos, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Bueno, mire, Pablo a través de estos versículos nos enseña varias cosas de manera implícita. Y hoy solamente vamos a ver una y Dios mediante, en las próximas semanas veremos las demás. Y bueno, ¿qué es lo primero que nos enseña Pablo a través de estos 4 versículos? O sea, si hay algo que salta a la vista de inmediato cuando detenidamente lees estos versículos, bueno, es que ahí hay figuras, ahí hay metáforas militares. Y Pablo las está usando para describir la vida del cristiano. Observe ahí, versículo 11. Escucha lo que dice ahí. Dice, ¿vestidos de qué? Ahí está la primera figura o metáfora, como lo quieras ver, militar. De toda la armadura de Dios.
Esto habla del equipo, ¿verdad? Militar, que tú necesitas para protegerse, para protegerte y para defenderte, porque sigue diciendo ahí, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí está nuestro principal enemigo. Con él tenemos esa guerra espiritual. Es una realidad, hay una guerra espiritual en la cual tú y yo nos encontramos. Y entonces vemos que Pablo más adelante no solamente nos va a hablar acerca de esta armadura, sino que va a decir, realmente estamos en una lucha. Escucha el versículo 12. Porque no tenemos ¿qué? Lucha, no tenemos guerra contra sangre y carne. ¿Recuerdas las divisiones que había ahí en esa iglesia entre los judíos y los gentiles peleándose? No, 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 hermanito, despierta. Tu lucha no es contra seres humanos y menos con los miembros de la iglesia. Tu lucha no es con tu suegra, tu lucha no es contra tu hijo, tu hija, tu madre. No, esa no es la lucha que nosotros estamos peleando. No, dice ahí Pablo, nuestra lucha como cristianos es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, huestes espirituales. De ahí la guerra espiritual, es una guerra espiritual, no terrenal. Así que esto es una realidad, lo creamos o no, lo veamos o no, lo sintamos o no, todos los cristianos estamos sumergidos en esta guerra espiritual. La Biblia nos dice que en el mismo momento en que entregamos nuestras vidas a Cristo, bueno, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro Señor. En ese mismo momento, hermanos, nos sumamos al ejército de Dios y empezamos esa guerra espiritual contra los seres angelicales de las tinieblas dirigidos por Satanás. Esos seres angelicales que se rebelaron contra Dios en la eternidad pasada. Y esto quiere decir que cuando tú y yo nos convertimos al Señor, bueno, automáticamente fuimos enlistados en el ejército de Jehová de los ejércitos. Enlistados, o sea, no es si tú quieres, voy a ver si me toca bola negra o bola blanca, no, automáticamente fuimos enlistados en ese ejército. Y Pablo nos dice, hay una armadura que Dios nos ha proveído y que debemos de usar para pelear contra este enemigo espiritual al cual debemos de resistir. Y es por eso que Pablo nos dice en el versículo 13, por lo tanto, debido a que tenemos esa guerra contra esos seres espirituales, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que entonces puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Así que lo que Pablo está describiendo aquí no es un desfile militar, hermanos, como el que realizó el presidente de China hace algunos días atrás para enseñarle al mundo el gran arsenal que tiene. No, los soldados se vistieron, quizás inició su día y se vistieron y llevaban armas, pero no iban a pelear, iban a desfilar, iban a mostrar realmente el armamento que ellos tienen. No, Pablo aquí no está describiendo, hermanos, un desfile militar. Lo que Pablo está describiendo aquí es a un soldado en tiempo de guerra, un soldado en medio del campo de la batalla, que al menor descuido este soldado puede poner en riesgo, escucha, no su salvación. Claro que no. Cristo ya compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la salvación del soldado cristiano no depende de esa guerra. Escucha lo que dije Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, a ustedes por haber creído en Cristo, Dios les dio vida juntamente con él. Y escucha lo siguiente, perdonándoles todos los pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Hace 2000 años fue que Dios puso a Jesús en la cruz del Calvario. Todavía no existíamos nosotros, pero Dios en su omnisciencia sabía que íbamos a existir y sabía todos los pecados que íbamos a cometer. Y por lo tanto, como sabía que íbamos a creer en Jesús, en el momento que Jesús está en la cruz del Calvario, Dios lo castigó por cada uno de nuestros pecados. Dios sería injusto que después de que Jesús pagó por nuestros pecados y aún así nos envía al infierno, sería injusto, porque entonces castigó a Jesús innecesariamente. ¿Te das cuenta? Entonces por eso que Pablo sigue diciendo, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuál era esa acta? El acta de la ley de Dios. Todo el hombre que pecare morirá, y si tú mueres sin Cristo, eres arrojado a la segunda muerte, que viene siendo el infierno. Por lo tanto, dice que Jesús anuló esa acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escucha lo siguiente, y despojando a esos principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando ya sobre ellos en la cruz del Calvario. Esta guerra no consiste en a ver quién la gana, Dios, que es poderosísimo, o Satanás. No, ya él ya fue derrotado. A Satanás le queda poco tiempo para finalmente Dios echarlo al infierno por siempre. Pero Dios está llevando a cabo todavía sus propósitos.
y lo está dejando todavía que gobierne en este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Pero Jesús ya triunfó sobre en la cruz del Calvario. Entonces, como vemos, nuestra salvación no depende de esta guerra espiritual en la cual estamos todos sumergidos. No, depende únicamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Entonces, ¿dónde está el peligro, pastor? Si nos descuidamos, ¿dónde está el peligro? ¿Qué es lo que peligra? Bueno, el que tú no seas eficiente como miembro en la iglesia de Dios. Recuerda, el instrumento que Dios usa para llevar a cabo ese plan eterno, de restaurar todas las cosas en Cristo Jesús, de volver a tener una creación donde haya total unidad y santidad, bueno, está en la iglesia. La iglesia fue llamada a ¿qué? Proclamar este mensaje, a ser discípulos, predicar el evangelio. Entonces, cuando tú no eres eficiente, pues entonces no se cumple, hermanos, este plan de Dios. Y es la única manera que Satanás le puede pegar a Dios. Por consiguiente, cuando no se está cumpliendo esto, Satanás usa tu carne para que estés enemistado con miembros de la iglesia y para que no seas santo. Por consiguiente, tu vida espiritual y la vida espiritual de los demás es afectada. Hablando de los miembros del cuerpo de Cristo y de los perdidos, es afectada grandemente. Y es por esa razón que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios, velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. Resistir firmes en qué? En la fe. No atándolo, no sé yo, declarando cosas contra Satanás, no. Dice al cual resistir la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, todo esto nos enseña que los cristianos estamos en medio de una guerra. No estamos en medio de un parque de diversión, hermanos, en medio de un desfile militar. No, estamos más bien en medio de un conflicto, según la Biblia, de enormes proporciones, donde cada cosa que tú haces como cristiano, escucha muy bien lo que voy a decir, donde cada cosa que tú haces como cristiano en tu vida, como soldado de Jesús, cada cosa que haces va a repercutir en favor o en contra de tu capitán, que es Cristo, o va a repercutir en favor o en contra de tu enemigo, Satanás. Cuando tú decides hacerle caso omiso a Dios, cuando te dice, vive en el espíritu, mata la carne, eso repercute a favor de Satanás, de su reino. Porque no eres eficiente, porque no estás haciendo tu función dentro de la iglesia en ayudar a los demás a seguir creciendo, en orar unos por otros, no estás predicando mucho menos el evangelio. Y entonces, cada cosa que tú y hacemos por Cristo, o como cristianos, mejor dicho, va a repercutir en favor o en contra, ya sea de Cristo o de nuestro enemigo. Y esto es una lucha. Esto está en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 12. Aquí Pablo nos exhorta a hacer lo siguiente. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día final. Debido a esto, desechemos pues las obras de las tinieblas, de la carne, y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz. Según de Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A Timoteo Pablo le exhorta a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú eres un soldado de Jesucristo. Y añade, ninguno que milita en el ejército de Jesucristo se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel, hermanos. Se lo tomó por soldado. Este es Dios, ¿verdad? Bueno, más adelante Pablo va a decir en el capítulo 4, le dice a Timoteo, sabiendo que le quedaba ya poco tiempo de vida, y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, muchas de las batallas que el hombre pelea no son más que un inútil derramamiento de sangre que no sirve para nada. Al final de cuentas, a la luz de la eternidad, no pasa nada. Sin embargo, esta pelea, esta guerra que nosotros peleamos es buena. Es una buena pelea, es una buena batalla, es una buena guerra digna de ser peleada. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con cosas eternas, cosas de mucho valor. Eso es lo que verdaderamente importa. Así que como cristianos, hermanos, tú y yo somos soldados en tiempo de guerra, en medio de una batalla. Y ahora yo le pregunto a las ovejas de Cristo, a las ovejas de Cristo, ¿qué tan consciente estás tú de esto? Cuando te levantas cada día y te envuelves en tu rutina, esa rutina cotidiana, ¿te acuerdas de que vas a librar una batalla? ¿Te acuerdas de que la Biblia nos dice, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar? Por lo tanto, voy a orar, Señor, guárdame, voy a meditar en su palabra.
Es la aplicación para nuestras vidas. Y bueno, yo quiero terminar aquí la prédica porque las próximas semanas vamos a estar hablando de una manera más detenida y más amplia acerca de estos enemigos que tenemos, acerca de esta guerra espiritual, acerca también de los recursos que Dios nos ha dado, no solamente su Espíritu Santo, sino también esa armadura que debemos de nosotros usar. Sin embargo, hermanos, aunque vamos a hablar todo esto la próxima semana, no quiero terminar esta prédica dando una falsa impresión de que, bueno, pues ya como estamos en guerra, la vida ya no cristiana ya no es maravillosa, ya no es extraordinaria, todo es guerra, guerra, pastor. No, no, no. La vida cristiana es increíblemente extraordinaria y maravillosa. Ya Pablo nos lo dijo en los primeros 3 capítulos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos salvó de pura gracia y de pura misericordia con un propósito, ¿recuerdas? Para heredar juntamente con Jesucristo todo lo que hay en el cielo. Nos dio a su mismo espíritu. Esto nos hace las personas más privilegiadas del universo. Es algo maravilloso, lo cual hay que regocijarnos. Hay que vivir la vida con gozo, a pesar de los golpes que a veces nos da la vida o el mismo enemigo. O sea, yo no estoy diciendo que entonces ya todo es seriedad. No, sin embargo, nosotros no debemos de olvidar que ciertamente estamos en guerra. O sea, esto del cristianismo es una guerra, no es que estamos practicando un pasatiempo, un hobby, un deporte en fin de semana. No, 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 o sea, no es de que cuando tengo ganas voy a guerrear. Y de hecho voy a irme a Ucrania y voy a ayudar ahí a la guerra. No, no, no. Hermanos, estamos en todo momento en esa guerra. Pablo nos dice ahí, somos soldados en el frente de la batalla. Cada día que pasa, hermanos, debemos de fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo, no sabemos cuándo va a venir el día malo. Job no sabía cuándo iba a llegar el día malo, cuándo Dios iba a permitir que Satanás viniera. Pedro, de hecho, Jesús le advirtió, le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, viene el día malo para ti, Pedro. No sabemos cuándo va a llegar el día malo. A mí me han llegado muchas veces en los años pasados días malos, como cuando me entero que mi hijo andaba en malos pasos. Para mí eso fue terrible, pero porque eso no me tumbó, porque estaba fortalecido en Dios. Porque hasta el día de hoy, aunque pasan muchas cosas dentro de esta iglesia, sigo predicando el evangelio. Aunque de repente nomás llegue uno o dos, sigo predicando el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque estoy fortalecido en Dios gracias a que estoy metido en su palabra y en su verdad. Es la verdad la que aumenta nuestra fe. La verdad la que nos sigue a seguir caminando adelante. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Llenarte de la palabra de Dios. Quizás para algunos esto va a ser una verdad más, una predicación más. Sin embargo, ten cuidado porque Dios está llamando a estar apercibidos, a que obedezcas el llamado que te está haciendo de que te fortalezcas en el poder de su palabra, porque el día malo te puede llegar. El día malo. El día malo le llegó a la familia de Kirk. ¿Te imaginas su esposa, lo devastada que está? Los niños, aunque uno creo tiene 4 y el otro es menor, no saben mucho, pero aún así quizás perciben. Les llegó el día malo. Gracias a Dios se mira fortalecida la mujer. Pero ¿qué de aquellos que cuando les llega el día malo se desaniman? Para eso quiero ser cristiano, todo me va mal de la patada. Mejora el diablo el cristianismo y te vas. Tenemos cuidado, hermanos. Hay una guerra espiritual. Satanás es real y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por lo tanto, la Biblia nos llama a fortalecernos, Señor, a vestirnos de la armadura de Dios. Así que, es verdad, somos las personas más privilegiadas, hay que disfrutar la vida que Dios nos da, pero sin olvidar que estamos en una guerra espiritual. No nos olvidemos. Y el problema que hoy veo hoy en día, hermanos, es que muchos dan la impresión de que no están apercibidos de esta realidad. No, o sea, nos olvidamos que estamos librando un conflicto cósmico, por decirlo así, de repercusiones eternas. Y muchas veces damos la impresión de que esta guerra o ni existe o ya se acabó. O sea, algunos parecen estar tan despreocupados, tan quitados de la pena, simplemente viven, como si Dios no fuera a rendirnos cuenta un día, crían a sus hijos alá y se va, como si no hubiera un peligro en el mundo, como si Satanás no fuera el príncipe de este mundo y que está haciendo todo lo posible para que ese plan eterno de Dios no llegue a la vida de tus hijos.
Que Dios nos ayude, hermanos, porque la Biblia dice, estamos en una guerra que va a durar hasta que Jesús vuelva por segunda vez, donde finalmente va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y entonces, o hasta entonces, nosotros tenemos que seguir peleando cada día, cada día, cada día, hasta que lleguemos finalmente a la presencia de Dios. Así que estamos en una guerra. Pero como vamos a ver las próximas semanas, Dios nos ha dejado desprovistos. No, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y tú dices, pues ya tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdas, Pablo? Al inicio de su carta dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo de Dios está en nosotros cuando creímos en el Evangelio. Sin embargo, aún así nos dice, fortaleceos en el Señor. Vístanse de toda la armadura de Dios. No es suficiente con tener al Espíritu Santo. Él me va a guardar. Sí, si eres un verdadero salvo, te va a guardar de apostatar totalmente los caminos del Señor, pero no de los ataques de Satanás que afligen el alma. Afligen el alma. Uno de los temores más grandes que yo tenga es que si Dios me permite llegar a una vejez, yo tengo una enfermedad y tenga que sufrir con esa enfermedad. Lo terrible que es toser, lo terrible que es que te duele la garganta día a día, constantemente. Aún por mi hermana, la mayor, que constantemente le aquejan molestia, lo que sea. Ella está sufriendo día a día. Qué feo es eso. ¿Eso no te da temor a ti? A mí sí me da temor. Así es que ciertamente no vas a perder tu salvación si estás en Cristo, pero corres peligro de que tu alma sea afligida. Y Dios quiere evitar eso de ahí. Fortalézcanse en mí. Vístanse de toda la armadura que yo les he dado. Ahora, si tú estás aquí en esta tarde sin Cristo, quizás vienes siempre a la iglesia, pero a lo mejor es un Nicodemo. Bueno, déjame decirte algo con toda la seriedad que yo pueda a decírtelo. De hecho, con el corazón en la mano. Ese ser maligno y cruel que no tiene ninguna pizca de amor ni de bondad, dice la Biblia que es tu Padre, es tu Señor, es tu Rey. Por lo tanto, como Él es todo esto de ti, por consiguiente, tú vas a compartir tu eternidad en el infierno por los siglos de los siglos acompañado de Él, a menos de que te arrepientas de tus pecados. Y al hacerlo, Dios te pueda trasladar del reino de las tinieblas a su reino de luz. Esa es una verdad tan sobria que dice la Biblia que cuando nosotros nos convertimos al Señor, somos traspasados, hermanos, de ese reino de tinieblas, donde Satanás es el padre de mentiras, hacia ese reino de luz. Así que hasta que tú no te arrepientas de tus pecados y vengas confiado a Dios en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entregándole tu vida, bueno, pues tú perteneces al reino de las tinieblas. Y el diablo es tu padre, es tu señor, es tu rey. Y tenlo por seguro, Dios te asegura, si no te arrepientes, tú vas a compartir por la eternidad tu suerte con Satanás en el infierno por los siglos de los siglos. Es por eso que el día de salvación es hoy. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No dejes para mañana lo que tú puedas hacer. Hoy, el día de mañana, no sabemos si va a haber oportunidad para ti. Así que esta pudiera ser tu última oportunidad que Dios te da. No la desaproveches, arrepiéntete. No te vayas de este lugar sin aceptar a Jesús. No te vayas de este lugar teniendo a Satanás como padre. Te conviene tener a Dios como padre. Todos somos hijos de Dios, no todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios solamente son aquellos que se acercaron a Dios a través del sacrificio y la persona de Jesús, hermanos. Dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si tú no has venido a Dios en arrepentimiento y fe, tu padre es Satanás.